¿Sabías que incluso los chicos de 16 años se pueden empezar ya a quedarse calvetes? Efectivamente, es un tema muy espinoso, pero la alopecia androgenética, es decir, el pelo fino, la calvicie común, también se da en niños y en adolescentes. He tenido mucha reticencia a hacer este vídeo en los últimos años porque me daba apuro provocar un poco de alarma, no en los padres, pero sobre todo en los niños y adolescentes, es decir, típicos niños de 10, 11, 12 años que a lo mejor pueden ver este vídeo y les provoque un poco de alarma. Pero al final he decidido hacerlo con datos. Soy Otto Oscar Muñoz y esto es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. ¡Vamos! Vamos poco a poco. La alopecia androgenética, es decir, el pelo fino, ocurre, por supuesto, en la adolescencia y en la niñez. Es un poco más frecuente en chicos, pero veo también en chicas. Es decir, cuando aparece de forma muy precoz, no es tan apabullante la prevalencia mayor en hombres que en mujeres, porque en chicas muchas lo tienen incluso. Os he contado antes que hay incluso algún reporte de inicio de alopecia androgenética con 6 años, aunque en general aparece en la adolescencia, cuando aparece pronto. Recordemos que esta alopecia androgenética precoz no es lo habitual, pero está mucho más frecuente de lo que pensamos. En general, la edad de presentación es entre los 12-13 años. Y suelen acudir al médico, esa es mi experiencia, yo como médico lo suelo ver como con 15-16 años, cuando les trae la madre, o a veces en mi consulta, a veces veo que ha sido el chaval el que ha traído a la madre, y te cuentan que lleva tiempo con esto. Y insisto, el tiempo es esos como 2-3 años que ya van, es decir, desde los 12-13 años ya con inicio de pelo fino. Por hacer un pequeño énfasis en el tema de la prepubertad, es decir, la mayor parte de las alopecias genéticas van a empezar a partir de la pubertad. ¿Cuándo aparecen antes de la pubertad? Cuando hay algunos problemas que ahora hablaremos. Más o menos de todas las alopecias, digamos, androgenéticas que ocurren en gente muy joven, un 10% ocurren incluso antes de la pubertad, más o menos. Y, aquí sí que lo veo yo, son mayoritarias en chicas, en niñas, más que en hombres. Aunque alguno me puedo ver, el hombre suele empezar a los 12-13 años, pero las mujeres incluso pueden empezar antes. Bueno, cuando digo mujeres, me refiero a niñas, ¿me entendéis? Y casi todas estas niñas, y es algo mi experiencia, que luego he comprobado en los artículos, están gordas o están obesas. Juega un papel fundamental el exceso de peso en el desencadenamiento de la alopecia androgenética tan precoz. Sin duda ninguna. De hecho, una recomendación que doy en consulta a estas niñas o a los padres, aparte de que le ponga un tratamiento a la alopecia androgenética de la niña, es que le digo al padre o a los padres, es que le digo a los padres, oye, ponle las pilas, pero es que la niña tiene que bajar de peso, que está muy gorda. En esta alopecia prepuberal yo creo que hay 3 factores de riesgo. El primero, el más habitual, es base genética, antecedentes genéticos muy importantes. Habitualmente viene el niño o la niña a consulta y el padre, la madre es calvo o unos abuelos, o en general hay mucha calvicie en la familia, ese es el primer componente. El segundo es alguna alteración hormonal, como luego veremos, por ejemplo, ovario poliquístico o tipo de cosas, y luego también hablaremos un poco de los niños. Y el tercero, a veces hay factores ambientales. Os comentaba antes un poco el tema de el sobrepeso quizá inducido por una dieta muy industrial o muy rica en hidratos de carbono. Esas son cosas que no me gusta y que hay que intentar atajar en la consulta. Si hablamos de genes y antecedentes familiares, cuando me he revisado este tema en su momento, lo que está más descrito es que, curiosamente, cuando aparece más en etapas, digamos, prepuberales o puberales, es decir, no realmente antes de 18 años, digamos, parece ser que importan un poco más los antecedentes paternos más que los maternos. Esto plantea ciertas inquietudes que no puedo responderos ahora mismo. Y parece ser que los genes fundamentalmente implicados van a ser el gen de receptor de las hormonas masculinas, es decir, que habitualmente si un niño está ya calvete con 14 años, tiene o bien mutaciones en ese gen que hace que sus folículos pilosos sean más sensibles, es decir, a un nivel normal de hormonas, esas hormonas son más eficaces porque el gen es demasiado sensible cuando llega esa hormona, o bien tiene una mayor expresión del receptor de hormonas, es decir, a lo mejor la sensibilidad de su receptor de hormonas masculinas es normal, pero por diversas razones, por mutaciones, hay más cantidad de ese receptor en sus pelos. O tercero, a veces hay mutaciones en la 5-alfa reductasa, ¿vale? Sobre todo isotipos fundamentalmente 1 y 2, todo el tipo 2, es decir, la enzima, ya sabéis, la proteína que se encarga de transformar la testosterona en la dihidrotestosterona, y es la que provoca fundamentalmente la calvicie, pues está mutada y es especialmente activa.
De hecho, es la razón por la cual, evidentemente, la fina esteatosterida se utilizan para tratar el problema de pérdida de pelo. Cuando me encuentro en consulta típico chaval o chavala de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, a partir de 16 años ya para mí es un hombre o una mujer ya digamos, pero hasta 16 años me fijo en otras cosas, sobre todo si tienen algunos datos de un exceso de función de hormonas masculinas. En hombres, ¿cómo va a ser? Acné, fundamentalmente acné. En mujeres también, pero en hombres sobre todo acné. Y en mujeres, además del acné, ve evidentemente hirsutismo, sobrepeso, alteraciones de la menstruación. Todo eso quizá puede dar pie a alteraciones ováricas, como ovario poliquístico, alteraciones de la suprarrenal, como por ejemplo alguna hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo la forma no clásica, que es relativamente frecuente en mi medio, en España, en la área mediterránea. Y como os he dicho otras veces, de las pocas veces que pido yo una analítica en una alopecia androgenética es en niños, porque puede haber alguna alteración hormonal subyacente que esté empeorando. Es decir, a lo mejor únicamente el paciente tiene mala suerte con sus genes y tiene unos genes malísimos que le están condenados a quedarse calvo o calva, salvo que tome medicación. Pero a veces hay más que los genes y puede que tenga un problema dentro del paciente, que por ejemplo sus ovarios produzcan muchas hormonas masculinas. Y eso es problemático y hay que tratarlo. Y de hecho, al hilo de las analíticas, en esos pacientes no es raro que me encuentre elevación de la testosterona. Una pregunta habitual que me hacen habitualmente los hombres en la consulta, con alopecia androgenética, o sea, el típico chico de 20 años, es que si le voy a pedir una analítica con hormonas masculinas. Y generalmente mi respuesta es que no, porque no me aporta nada, porque va a estar generalmente normal. Pero no es el caso de los niños. Y a veces sí me las encuentro un poquito altas. Entonces, insisto, sí que en niños y adolescentes más jóvenes, por menos de 15 años, sí que suelo pedir analíticas porque a veces tienen utilidad también para descartar otras cosas, como problemas tiroideos, como problemas, yo que sé, vitamina D baja, que esto es algo muy frecuente. Todo eso no, la vitamina D baja no provoca alopecia androgenética, pero no ayuda, sobre todo en niños. Y siguiendo también un poquito el hilo que contaba antes del tema del sobrepeso, que lo veo más en niñas, pero es un tema relevante. Esto, bueno, hay de esas discusiones, probablemente la relación que hay con el tema de lo que se llama síndrome metabólico, que esto es simplemente pues, una conglomeración de signos y síntomas que están relacionados con, sobre todo con resistencia a la insulina, básicamente niveles muy altos en tu cuerpo de insulina. Esta insulina, aparte de provocar diabetes, tiene connotaciones malas para el pelo, fundamentalmente porque es capaz, si no lo sabíais, de influir en que haya más transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, ¿vale? Entonces, esto no significa que si eres delgado no serás calvo, no, pero sí significa que si engordas y te pones muy gordo, quizá empeora tu alopecia. Y esto lo veo sobre todo en niños. También incluso, aunque esto yo creo que es un poco menos factible, hay algunos autores que comentan que incluso el exceso de insulina también puede ser estado prodiabético, proinflamatorio, proandrogénico, influye en la circulación o microcirculación de la sangre y puede influir, evidentemente, quizá en la alopecia androgenética. El caso es que, como comentaba, si tu niño, tú eres un padre o una madre, y tu hijo o tu hija tiene 14 años, 13, 12 años, está perdiendo pelo y está gordo, a adelgazar, que quizás únicamente con eso es suficiente para ir ralentizando el proceso de alopecia androgenética hasta que se le pueda poner una medicación un poco más fuerte. ¿Y cómo se diagnostica? Fundamentalmente pelo fino. Tanto en hombres como mujeres ve un patrón parecido en el sentido de que normalmente no vas a encontrarte a un chaval de 12 años que tenga entradas, como puedo tener yo. No. Te vas a encontrar a un chaval de 12 años, de 13 años, 14 años, 15 años, que va a tener pérdida en la zona de la coronilla, incluso un poquito en la raya. Típico pelo fino, que cuando sale de la ducha se ve el cuero cabelludo, o cuando está en la piscina o está en la playa empieza a decirte, oye mamá, se me ve el cuero cabelludo. En las mujeres es parecido, a las niñas me refiero, se ve fundamentalmente la raya como se va ensanchando, ¿vale? Esto es lo que más frecuentemente me encuentro y es lo que más está descrito. El diagnóstico es exactamente igual, ¿vale? En consulta se ve la descripción clínica y luego, pues con tricoscopia, es decir, mirando un poco con aparatitos, se puede ver que hay mucha diferencia de calibre. Calibres probablemente por debajo de 50, 60 micras, cuando vienen a estar por encima de 80 con un varón o una mujer de esa edad. Es decir, pelo fino. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es exactamente igual que el de un varón o una mujer más mayor. Lo que pasa que con algunos limitantes. El peso del paciente, que eso sí que me hace adaptar el fármaco al peso, y también el desarrollo. Evidentemente no puedo ir con toda la artillería pesada que a lo mejor le pongo a un hombre de 25 años que está calvete a un chaval de 14 años que pesa 50 kilos y que no ha desarrollado todavía todas sus características sexuales secundarias. Por ejemplo, la barba, ¿vale? Entonces, la idea en pacientes más niños y adolescentes es parar la alopecia,
estabilizarla y cuando sean un poquito más mayores intentar ya mejorarles. Mi experiencia es que suele mejorar, ¿vale? Es raro que un paciente no mejore con tratamiento, ¿vale? Incluso tratamientos un poquito más flojos que le pondríamos más mayores. Entonces, sí que estoy, generalmente, son pacientes muy agradecidos, suelen mejorar de forma razonablemente bien. Siempre hay alguno que se escapa. Me refiero que siempre hay alguno que tiene una carga genética tan grande que incluso utilizo forma de medicación más fuerte con edades quizá no muy altas, pero es que la única opción para que el paciente no esté calvísimo con 18 años y no se rían de él en el instituto, que ese es el problema, ¿vale? Es decir, estos pacientes los traen, los padres los traen porque dicen, oye doctor, es que haga lo que sea que tenga que hacer con él, pero es que mi hijo no sale de su habitación, no sale afuera, va con gorro, está muy deprimido y ese es un problema gordo. Por eso estos pacientes sí merece la pena, yo creo, un poco ir a por todas. Moraleja del vídeo: si tu hijo está perdiendo pelo y está gordo o gorda, adelgace. Segundo, si tu hijo te dice que tiene el pelo fino o tú le ves cierta pérdida de densidad capilar, por supuesto, no alarmarse, pero a lo mejor si eso va más y si la familia hay mucha tendencia familiar, merece la pena que vayas al médico a consultar y quizá a tratar. También para descartar que no tenga dentro de su cuerpo un problema de exceso de función de hormonas que esté provocando ese problema de pelo y quizá otros. Espero que el vídeo os haya servido. Ya sabéis, nuevo episodio de Escuela Alopecia. Hasta ahora.